No, yo nací en Santiago, mi papá era oriundo de la novena región y mi mamá de Santiago. Y tengo tres hermanas, somos cuatro. Éramos católicos toda la familia, pero después de la primera comunión yo comencé a buscar y recorrí varias iglesias hasta que finalmente encontré la iglesia adventista. Y desde allí, bueno, me bauticé, continué en la iglesia y después estudié teología en Chillán. Terminé, trabajé como misionero algunos años, después me fui a Argentina a estudiar medicina en la Universidad Adventista y hace como un año y algo, un año y medio, nos vinimos a Chile y estamos convalidando el título acá. Y bueno, en ese intertanto hemos predicado, participado en seminarios, en Nuevo Tiempo, hemos escrito libros, hemos hecho varias cosas en el camino. Y bueno, Dios me permitió casarme y tengo dos hijos, dos varones. Mi esposa se llama Sandy, mi hijo mayor Nayid y el menor Gabriel. Muy bien, qué completo resumen. Me imagino que por donde anda, ¿cierto? Porque usted viaja bastante, ¿cierto? También haciendo este tipo de actividades, conferencias, le preguntan casi siempre lo mismo. Generalmente no me preguntan, generalmente no me preguntan. Ah, muy bien. Entonces esta sería, ¿cierto? No sé si la primera vez, pero queríamos hacer esto. Estuve viendo yo, y paso el dato, estuve viendo una entrevista que se le hizo a mi hermano Héctor Urrutia en un programa del canal Nuevo Tiempo. Se llama el Late de Nuevo Tiempo. Así que si usted quiere saber más acerca del hermano Héctor Urrutia, ya puede revisar esos videos que se encuentran en YouTube. ¿Sí? Solamente una cosita más. Usted ha escrito también libros. Cuéntenos un poquito, así a grandes rasgos, no sé, puede ser muy largo preguntar cómo es el proceso de escribir y todo eso, qué le inspiró a escribir, pero cuéntenos un poquito acerca de sus libros. Bueno, la verdad es que desde que conocí al Señor que quise difundir el Evangelio por todos los medios. Y cuando estudié teología, soñaba alguna vez escribir un libro, pero siempre pensé en hacerlo ya cuando jubilara, cuando tuviera tiempo. Pero cuando estuvimos estudiando medicina en Argentina, como estaba con mi familia, mi esposa, mi hijo, y tenía que pagar la carrera, entonces oramos bastante para que Dios nos iluminara y nos mostrara qué método debíamos usar para poder financiar la carrera, mantener la familia y al mismo tiempo seguir testificando. Y bueno, allí encontramos una cita de la hermana de White donde hablaba de la página impresa. Y decidimos escribir y desde allí comenzamos a escribir un libro por año. Hemos escrito 6, esperamos poder escribir más y bueno, los libros posteriormente permitieron que otras personas me conocieran en otros lugares y ahora con internet es más fácil dar a conocer las cosas, entonces personas de otros países han comprado y los libros han llegado a los 5 continentes. Y también he viajado, me han invitado por lo mismo, porque a veces llega un libro y después quieren que vaya a exponer. Muchas gracias. Y solo para concluir, ¿cuáles son sus proyectos actuales? Sé que, y ya lo mencionó, está estudiando medicina en Argentina. O convalidando estudios. Claro, el proceso, porque entonces ya terminó el proceso de estudio ya en Argentina, entonces está convalidando acá. Entonces, ¿cuáles son sus proyectos? Algo escuché yo por ahí en la entrevista, ya que tiene algunos proyectos bien bonitos acá en Chile. Sí, mi plan es hacer un sanatorio adventista en Santiago para evangelizar y también colocar algo más chiquito en distintas regiones, en distintos lugares y tratar de unir a los profesionales del área de la salud para que podamos servir a Dios en esta área que es el brazo derecho de la obra. Muchas gracias, muy amable. Entonces, dejamos con ustedes, queridos hermanos y amigos, a nuestro hermano Héctor Urrutia con el tema de esta noche, comprensión
del lugar santísimo enlazado con Apocalipsis y el gran día de expiación en el que estamos viviendo hoy. Bueno, hermanos, creo que los libros ya los ubican, los traje para mostrar los que tenemos, porque los otros están agotados. Me quedan de este, que se llama Los tres ayes del Apocalipsis. Tenemos otro que cada vez que imprimo se venden todos, porque es un tema que ahora está en boga, el Espíritu Santo y la pluralidad de Dios. Este libro me pidieron que lo hiciera ya en Argentina, en la universidad, para responder a los hermanos que están negando al Espíritu Santo y negando a Jesús como eterno. Entonces condensamos los argumentos necesarios del Antiguo, del Nuevo Testamento y de la hermana de White para demostrar que la Trinidad es una doctrina bíblica. Y este otro libro es acerca de los orígenes, el origen de la vida, el Big Bang y el Génesis, que lo escribimos después de terminar de cursar medicina, con el propósito de juntar los conocimientos científicos y los conocimientos bíblicos y poder escribir acerca del origen no solamente de la vida, sino también el origen del universo, y por eso es que analizamos la teoría del Big Bang. Y estuvimos en diálogo con 10 científicos de distintas áreas para poder tener material de primera fuente y también como parte de nuestro testimonio, que tenemos que predicar del Creador y mostrar las evidencias que hay y la respuesta que da la Biblia acerca de dónde venimos. Bueno, esos libros son los que me quedan, que tenemos para estos días. Y el tema que me pidieron ahora es bien largo, ¿se dieron cuenta el título? Pero en síntesis, por lo que yo entiendo, es explicar el lugar santísimo específicamente, lo que se hacía allí y cómo esto se ve cumplido en el Apocalipsis. Bueno, primero que todo vamos a decir que en el Antiguo Testamento Dios mandó a construir un santuario y podemos buscar allí en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25 y versículo 8. Bueno, yo siempre pido colaboración para la lectura y me dijeron que acá la hermana que está adelante, hermana, ¿cuál es su nombre? Hermana Isabel, me dijeron que ella viene preparada para leer. Así que vamos a pedirle que nos ayude con Éxodo 25, versículo 8. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Gracias. Bueno, esto que pide Dios es algo que va, digamos, es algo revolucionario en el mundo antiguo, en el antiguo cercano oriente, y es revolucionario en todas las religiones que existen. Hay 10 religiones mundiales y cada una se divide en varias denominaciones internas, y en todas estas denominaciones Dios generalmente es visto como un ser trascendente, un Dios que está por sobre nosotros. Pero el Dios de la Biblia, extrañamente, cuando su pueblo está morando en tiendas, en tabernáculos, en el desierto, Dios dice, háganme una tienda para mí y yo voy a vivir en medio de ustedes. Y esto es extraño, porque como Dios quiere vivir entre nosotros. Es como si de pronto, ¿verdad?, nos llama el presidente de Estados Unidos y nos dice, ¿por qué no me arreglan un cuarto, una piecita en su casa? Porque yo quiero vivir con ustedes. Nos sentiríamos, ¿verdad?, como sorprendidos, y también nos sentiríamos, pensaríamos que qué de especial tenemos que una persona tan famosa en el mundo quiere vivir con nosotros. Y en este caso, ¿verdad?, Dios le está pidiendo a su pueblo que construyan también una tienda para él. Cada israelita tenía su tienda con su familia donde vivían en el desierto portátil, que la armaban, se establecían en un lugar, la desarmaban, continuaban la marcha hacia la tierra prometida y vivían en esa forma inestable. Pero, como les digo, extrañamente Dios dice, bueno, háganme a mí también mi tienda. Yo quiero vivir con ustedes. ¿No les parece sorprendente? Bueno, el tema es, o para entenderlo mejor, es que cuando Dios nos creó en el principio, en Génesis, Dios creó al ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza.
de todos los seres vivos de este planeta, animalitos, plantas, etc., solamente el ser humano fuimos creados a su imagen y semejanza. Y dice la Biblia que Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, la autoridad sobre toda la naturaleza. Y bueno, ahora nosotros vemos cómo hemos abusado de eso y estamos explotando la naturaleza, exterminando algunas especies, que no era el propósito de Dios, pero Dios nos dio privilegios. Ahora, dice también la Biblia que Dios le dio una morada a Adán y Eva. ¿Cómo se llamaba el hogar de Adán y Eva? El Edén, o el jardín del Edén. Edén es una palabra hebrea que significa deleite o delicia. ¿Cuántos tienen un hogar que es un deleite? A ver. Amén, qué bueno, me alegro. Bueno, justamente el hogar que Dios construyó para Adán y Eva era un jardín y se llamaba jardín del deleite, jardín de la alegría. Y este jardín era, digamos, llamativo porque tenía dos lugares, dos compartimentos, dos ambientes. Tenía una parte externa. Bueno, toda la tierra era perfecta, pero el Edén era más perfecto, más hermoso todavía, y Dios había plantado toda clase de árboles frutales con, digamos, con aromas, colores, sabores, y todo estaba permitido para el ser humano. Pero había un lugar más reservado del Edén, que era el centro. Es como la plaza de armas de una ciudad, el centro. Ese lugar central era un lugar al cual ellos no debían tener acceso ilimitado, porque allí había un árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces tenemos que el Edén, el hogar de nuestros primeros padres, era un lugar con dos compartimentos o dos lugares, el externo, ¿verdad?, alrededor, era hermoso, pero ellos podían entrar, o sea, de hecho vivían allí y podían comer de todo árbol. Pero en el centro era un lugar más restringido. Ahora, es interesante que el jardín del Edén, que era la morada de Adán y Eva, era un lugar donde ellos se podían encontrar con Dios y conversar cara a cara. Ellos podían conversar con Dios cara a cara. Sin embargo, la Biblia nos cuenta en Génesis 3 que después que Adán y Eva cayeron en pecado, dice la Biblia que se produjo una separación, una ruptura entre Dios y el ser humano. Y ahora Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Y no solamente expulsados de su hogar, sino también ellos ya nunca más pudieron hablar con Dios cara a cara. El pecado se transformó en una barrera tan grande que separó al ser humano de Dios. Entonces, desde ese momento en adelante, desde el mismo momento que Adán y Eva pecan, dice la Biblia que Dios vino otra vez a hablar con Adán y Eva cara a cara. Pero no sé si ustedes recuerdan qué hicieron Adán y Eva. Huyeron y se escondieron. Bueno, hay alguien que dijo que desde ese momento en adelante, nosotros los seres humanos estamos huyendo de Dios. Y la verdad es que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando nos bautizamos, nos convertimos en cristianos, no es que nosotros lo buscamos, sino que Dios nos ha buscado siempre. En algún momento nos encontró, ¿verdad? Nos alcanzó. Y Adán y Eva huyeron, entonces, y después fueron expulsados, pero a pesar de eso, Dios siempre buscó la forma de comunicarse a través de un ángel, a través de un sueño, a través de una visión o a través de su voz. Los profetas escucharon a veces su voz. Pero llegó el momento en que Dios formó un pueblo, el pueblo de Israel, para a través de ese pueblo predicar las buenas nuevas de la salvación al mundo entero. Y cuando Dios forma ese pueblo que sacó de Egipto, entonces Dios les dice lo que leímos allí, lo que leyó nuestra hermana: hagan un santuario para mí, porque yo quiero vivir con ustedes. Ahora, esto cumple uno de los propósitos que Dios quería vivir con el ser humano, ¿verdad? Sin embargo, este santuario no era tan perfecto como Dios y el hombre hubieran querido. Porque en este lugar, en este santuario, en esta tienda, Dios vivía. Sin embargo, esta tienda no es que podían entrar cualquier persona.
era un lugar con acceso restringido. Y tenía, al igual que el Edén, tenía también dos lugares, dos compartimentos. Un lugar externo, una primera habitación, donde solamente podían entrar los sacerdotes, pero muy pocas veces podían entrar. En realidad, el que entraba todos los días era el sumo sacerdote, pero ocasionalmente podía entrar algún sacerdote también. Sin embargo, nadie más podía entrar, ninguna otra persona, aunque fueran del pueblo de Dios. Y después de ese primer departamento que se llamaba lugar santo, había una cortina, y detrás de la cortina había el segundo departamento que se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo ni siquiera los sacerdotes podían entrar. Solo podía entrar el sumo sacerdote, pero solamente un día en el año. El 10º día del mes séptimo del calendario hebreo. Entonces, la entrada al lugar santísimo era solamente accesible para un hombre un día en el año. Y en el lugar santísimo propiamente había un mueble que se llamaba Arca del Pacto. Bueno, la palabra arca es una traducción un poco pasada de moda de la Biblia, pero la verdad es que hoy en día debiera traducirse como el baúl del pacto o como el cofre del pacto, porque un arca en realidad es un cofre, un baúl o un cajón, una caja con una puerta, ¿verdad? Y se llama Arca del Pacto porque allí se guardaban las tablas del pacto, los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés escrito con su dedo. Y la Biblia dice que sobre esa Arca del Pacto, Dios mandó que la tapa, la cubierta, fuera hecha de una lámina de oro puro, con 2 querubines, 2 ángeles esculpidos. Bueno, ahí la tenemos, ahí la tenemos. Entonces ahí tenemos el baúl o el Arca del Pacto. Adentro se guardaban los 10 mandamientos y por fuera tenía una cubierta de oro y habían 2 querubines esculpidos. Aquí hay un error en el dibujo porque el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo no se vestía así. Él tenía que entrar completamente de blanco. No podía usar color azul, no podía usar las piedras del pectoral, ni tampoco la lámina de oro, solamente la mitra blanca y la túnica blanca. Entonces, de esa forma él podía entrar al lugar santísimo y pararse frente al arca. Y la Biblia dice en Éxodo capítulo 25, vamos a buscarlo, Éxodo capítulo 25, versículo 22. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Gracias. Entonces, el arca del pacto era el lugar donde Dios moraba. Y Dios le dice a Moisés, ¿se acuerdan que Moisés cuando hablaba con Dios en el desierto subía al monte Sinaí a la cima y hablaba con Dios? Bueno, el monte Sinaí tenía 2 compartimentos o 2 lugares. Primero abajo, ¿verdad? Todo el mundo podía estar, pero el cerro en sí, el monte, la falda, podía entrar a Aarón, podía entrar Ur, Josué y los ancianos que estaban ungidos. Pero podían llegar hasta cierto límite. Y de ahí para arriba, la cima, solamente podía entrar Moisés. Y la cima estaba cubierta de una nube que era la presencia divina. Entonces, ante la gloria divina, solamente podía acceder un hombre. Y justamente allí en la cima es donde Dios le revelaba su voluntad y donde Dios también le entregó los 10 mandamientos. Bueno, esa cima es equivalente al lugar santísimo y la falda, donde algunos podían entrar, es equivalente al lugar santo. Por lo tanto, tenemos que ese monte era un lugar fijo. Pero fue tan linda la experiencia de Israel allí, porque después de haber vivido como esclavos en Egipto y de que Dios los liberó, ellos llegan al monte Sinaí en calidad de personas libres. Imagínense ustedes criarse como esclavos, trabajando bajo un azote, y llegan a un lugar que simboliza libertad. Y no solamente en el monte Sinaí ellos
y fue su primera parada, libres, sino que también Dios se manifestó con rayo y trueno, con toda su gloria, y el pueblo escuchó la voz de Dios y vieron su gloria, así que el monte Sinaí fue un recuerdo inolvidable para ellos. Pero tenían que continuar porque la idea no era vivir en el desierto, sino ir a una tierra que emana leche y miel. ¿Y cómo se iban a ir si el monte era tan significativo para ellos? Algunos dijeron, llevémonos el monte, pero no se puede, ¿verdad? Entonces Dios dijo, bueno, hagan un santuario que va a ser como un monte en miniatura y que va a ser desarmable y lo podrán llevar a todo lugar. Entonces, fíjense ustedes, Dios siempre buscó lugares con dos compartimentos. Primero el jardín del Edén, después el monte Sinaí, y ahora que ellos se tienen que ir del monte y continuar su viaje, ahora tienen un santuario, un edificio, una carpa, que tiene dos compartimentos separados por un velo, un primer lugar que es santo y el segundo que es mucho más santo, santísimo. Y todo lo que estaba en la cima del monte, los 10 mandamientos, fueron puestos aquí. La presencia de Dios, la gloria de Dios, descendió y se posó en ese lugar. Y la comunicación especial de Dios con Moisés ahora se traspasó a este departamento. Desde allí ahora Moisés podía encontrarse con Dios cara a cara. Y en ese lugar, una vez al año, entraba el sumo sacerdote al final del año en una fiesta religiosa que era o que representaba el juicio final. Esta fiesta, la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, representaba el juicio final. Bueno, entonces podemos ver que este santuario portátil, en cierta forma, logra suplir aquello que se perdió en el Edén. La presencia de Dios, que Adán y Eva podían verlo cara a cara, parcialmente se está restaurando, aunque en realidad no todos le veían, pero por lo menos un hombre representando al pueblo podía verlo, y tampoco lo podía ver todos los días como Adán y Eva. No era tan perfecto, pero por lo menos Dios se estaba acercando. Y también nosotros vemos acá en el santuario que Dios mandó a realizar lo mismo que Él había hecho en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que Dios sacrificó un animal y los vistió con túnicas de piel. De la piel del animal Dios los vistió. O sea, hubo un sacrificio. Y con ese sacrificio Dios estaba mostrando a Adán y Eva que aunque ellos merecían morir, otro, un ser inocente, un corderito, había pagado el precio. Estaba muriendo en su lugar. Y en el santuario Dios mandó que afuera, en el patio, hubiera un altar de sacrificio donde se sacrificara un animalito, y ese animalito iba a recordar de que los pecados del pueblo de Dios solamente podían ser perdonados si otro pagaba esa culpa. Es como, por ejemplo, cuando viene alguien y nos invita, no sé, al cine o a un restaurante gratis. Y bueno, felices porque nos están invitando gratis. Pero la verdad es que nada es gratis. Si vamos gratis es porque el amigo que nos invitó pagó la entrada. Alguien pagó. Y en este caso, ¿verdad? Si Israel podía ser perdonado o Adán y Eva fueron perdonados en el Edén, es porque alguien tenía que pagar la culpa. Pero miren lo que dice acá en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos que está en el Nuevo Testamento. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Ya. Allí está hablando de Cristo y dice que Cristo no entró al santuario celestial, ahí dice lugar santísimo, pero el original, en el idioma original, dice al santuario.
O sea, Cristo pudo entrar al santuario celestial, pero no llevando la sangre de un animalito, sino dice llevando su propia sangre. No con sangre de becerro, ni de machos cabríos, ni de ningún animal, porque estos animalitos en realidad estaban simbolizando la muerte de Jesús en la cruz. Es normal usar alguna figura para representar algo. Por ejemplo, ¿cómo le enseñamos a los niños cosas abstractas? ¿Cómo le enseñamos una historia, por ejemplo? Le decimos, aprende de todas las fechas del descubrimiento de América, la conquista de Chile, los nombres de los personajes. ¿Le pedimos eso a un niño chiquito? No, generalmente usamos figuras, ¿verdad? Le ponemos allí un monito, le decimos este es Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, y le colocamos allí a Caupolicán y le vamos contando la historia con figuras. Esas figuras son un símbolo de personas reales que existieron. Le estamos contando la historia a través de figuras. Y algunos dirían, bueno, ¿y por qué Dios mejor nos mandó a hacer dibujos, estatuas, imágenes para representar así como un pesebre? ¿Verdad? Un pesebre son tridimensionales, son figuras que representan lo que Cristo hizo o cómo nació. Pero el problema es que todas las culturas que rodeaban a Israel hacían imágenes con el propósito de adorarlas. Eran, digamos, culturas politeístas, tenían muchos dioses y cada imagen grande era adorada como un dios y también hacían figuritas pequeñas que las llevaban como dioses patronos, algo así como una patita de conejo para que los cuidaran en el bolsillo, en la cartera, o tenían en la casa una figurita o sobre un mueble. Y como estaba tan difundido esto de cualquier figurita representaba un dios, Dios prefirió, no, mejor no hago figuritas porque ellos van a terminar creyendo que esto es Dios y no van a ver a través de la figura a Dios. Así que Dios dijo que hicieran un santuario y ellos debían matar un corderito. No bastó con dibujar un corderito o esculpir un corderito. Y saben que además matar estos corderitos para los israelitas, y yo creo que para cualquiera de nosotros, es una experiencia impactante. ¿Cuántos han visto morir un cordero, un chivo, un animal? A ver. Bueno, es una experiencia impactante porque da pena cómo muere el animal, ¿sí? El cordero no grita, pero no sé si le han visto los ojos cuando está muriendo. Yo lamentablemente lo vi porque mi papá tenía la tradición de matar un corderito todos los años nuevos. Y bueno, después ya no quise participar más, pero es dramático verlo. Y no solamente verlo, porque cuando uno está allí puede ver, puede oler la sangre. O sea, los 5 sentidos pueden percibir aquello. Y Dios quería que fuera algo tan gráfico, tan vívido, tan real, que ellos entendieran que la única forma de poder volver al Edén original, poder vencer el pecado, poder vencer la muerte, la única forma es que alguien tomara el lugar del pecador. Justamente en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al arca del pacto, dice la Biblia que llevaba la sangre de un macho cabrío, un chivo, y él tenía que asperjar sangre sobre el propiciatorio del chivo, porque el chivo, y se llamaba el chivo por Jehová, o el macho cabrío por Jehová. Y de allí viene el dicho que se conoce en todo el mundo, porque yo he viajado en varios países, y en todos los países yo pregunto, ¿existe este dicho acá? Me dicen, sí. Hay un dicho que dice, ¿me miras como un chivo expiatorio? ¿O me quieres poner como chivo expiatorio? ¿De dónde viene este dicho? Justamente del día de la expiación, el día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del chivo por Jehová. Porque ese chivo que representaba a Jehová en realidad estaba llevando el pecado de todo el pueblo. De esta forma, entonces, Dios estaba enseñando que Dios mismo pagaría la deuda del hombre. Eso es lo que nos está enseñando. Eso es lo que nos enseña el santuario. Ahora, el santuario, además de las ceremonias que se hacían continuamente, tenía fiestas anuales
y cada fiesta representaba un hito en la historia de la salvación. ¿Sí? La primera fiesta con la que comenzaba el año, en el mes primero, en el día 14, se celebró cuando todavía no construían el santuario, la fiesta de la Pascua. Se celebró cuando ellos estaban en Egipto, el día en que ellos salieron de Egipto. En ese día, el día 14 del mes primero, ellos tuvieron que matar un corderito y con la sangre pintar los dinteles de la puerta. Tomaron una brocha y pintaron los dinteles de la puerta. En Egipto había tanta superstición que ¿saben qué hacía la gente normal en los dinteles de la puerta? Escribían, no con nuestro alfabeto, sino con jeroglíficos egipcios, como era en ese tiempo, ¿verdad? Escribían los nombres de los dioses protectores. Yo soy devoto del dios tanto, y escribían ahí los nombres de los dioses protectores, y para ellos los dinteles de la puerta o la entrada estaba protegida por esos dioses. Entonces, para un egipcio, el dintel de la puerta no podía ser penetrado por ningún espíritu malo. ¿Por qué? Porque estaban allí escritos todos los nombres de los dioses protectores, al cual eran devotos. Entonces vino Dios y dijo, el ángel destructor entrará a todo hogar egipcio. Y los egipcios dijeron, no, porque aquí tenemos escritos los nombres de los dioses protectores. Y Dios dijo, también el ángel destructor entrará a los hogares de los israelitas. Y los israelitas, ¿pero cómo? Y bueno, Dios dijo, hay una sola forma de escapar, con la sangre de un cordero. Cada familia se va a reunir, si es una familia pequeña, van a matar un cordero entre dos familias, se comerán toda la carne, pero no van a partir presas. La instrucción de la Pascua es que el cordero se va a asar completo, se le va a sacar la piel y se va a comer toda la carne, pero el esqueleto debe quedar completo, desde la cabeza hasta la cola, no quebrar ningún huesito. Y después que coman la carne, o más bien, mientras lo sacrifican, toman la sangre y pintan los dinteles de la puerta. Entonces los dinteles de la puerta de los egipcios estaban protegidos por los dioses patronos, y los dinteles de la puerta de los israelitas estaban protegidos por la sangre de un cordero. Miren qué interesante. Y bueno, ya sabemos la historia, lo que pasó esa noche. El ángel de Jehová entró a todos los hogares donde no había sangre. Entonces la sangre del cordero se transformó en el sustituto de la sangre del primogénito. En todo hogar egipcio hubo un muerto, pero en el hogar de los israelitas no hubo ningún muerto, porque en lugar de morir un miembro de la familia, había muerto un cordero. Fíjense cómo Dios le estaba enseñando con estas lecciones prácticas a Israel el plan de salvación. Leamos allí en Isaías 53 solamente unos pocos versículos. Isaías capítulo 53. Isaías escribió bastante tiempo después del Éxodo, 750 años después del Éxodo, pero escribió 750 años antes que naciera Cristo. Así que tenemos que vivir justo en la mitad de tiempo. Entre el Éxodo y Cristo, más o menos vivió Isaías. Y en el capítulo 53, él recibe una revelación de Dios y le dice cómo será cuando venga el Mesías. A ver, vamos a leer, leamos desde el 7, del 7 al 10. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación,
verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Amén. Bueno, allí el profeta Isaías está escribiendo 750 años antes que Cristo nazca, pero dice cuando venga el Mesías, y a nosotros nos parece raro que está en tiempo pasado. Él fue maltratado como cordero, fue llevado al matadero, y decimos, pero ¿cómo? Si escribió de algo que iba a ser futuro, escribió en tiempo pasado. El tema es que en el idioma hebreo no existen los tiempos verbales como en el castellano. Nosotros tenemos tiempos verbales pasado, presente y futuro, pero en hebreo no existen. Hay otras características del idioma que permiten traducirlo a veces en pasado, presente o futuro. En este caso, la mejor traducción sería traducirlo en futuro. No como cordero fue llevado al matadero, sino como cordero será llevado al matadero. Dios cargará sobre él el pecado de todos nosotros, y por su llaga seremos nosotros curados. Eso está diciendo el profeta Isaías antes que Cristo venga. Ahora, cuando Cristo vino a este mundo, dice la Biblia que Él comenzó su ministerio a la orilla del río Jordán. ¿Se acuerdan? Estaba Juan el Bautista bautizando y de pronto viene Cristo y le dice que lo bautice. Leamos Juan 1:29, cuando Juan se encuentra con Jesús. Juan 1:29, el Evangelio de San Juan. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo llamó Juan el Bautista a Jesús cuando lo vio? El Cordero de Dios. Nosotros a lo mejor hoy en día podríamos pensar en una mascota o podríamos pensar en la lana, pero Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en la Pascua se mataba un cordero que había quitado el pecado de Israel, había muerto en lugar del primogénito y habían sacrificio en el santuario donde se mataban corderos y representaban al Cristo que habría de venir. Y fíjense ustedes en el mismo Evangelio de San Juan, el capítulo 19, el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Y vamos a leer desde el 31 al 36. Juan 19, 31 al 36. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Ya, gracias. Entonces la Biblia relata aquí que cuando Cristo murió en la cruz, fue crucificado con 2 malhechores, uno a cada lado. Y como ya era, ahí dice preparación para la Pascua, pero el original no tiene la palabra Pascua, dice era la preparación. O sea, era la Pascua misma, ¿verdad? Era el día de la Pascua, pero era la preparación para el sábado. Al otro día era sábado, esa fue una Pascua que cayó el día viernes. Entonces, como el sábado es el día que Dios mandó guardar, los judíos querían guardar el sábado, pero habían cometido un asesinato. Fíjense ustedes qué paradójico, porque trataban de mostrarse buenos religiosos, guardando el sábado, cumpliendo, pero por otro lado acababan de
de hacer que los romanos crucificaran a Cristo sabiendo que era inocente. Pero dice aquí lo interesante, que le pidieron a los soldados romanos que apresuraran la muerte de los malhechores, para que no estuvieran hasta la hora del sábado. Y los romanos, y todo esto, digamos, la crucifixión y la muerte y la resurrección de Cristo está respaldado por la historia y la arqueología. La historia nos dice que los romanos practicaban el crurifragium. Crurifragium significa en latín que a los crucificados le rompían los huesos con un martillo, con un combo, ¿verdad? Le pegaban en las rodillas, le quebraban los huesos y de esa forma ellos que estaban agonizando morían rápido. Y dice la Escritura que al primer ladrón, al que estaba a un lado de Cristo, le quebraron los huesos, después le quebraron los huesos a otro, y cuando fueron a Cristo le quebraron los huesos. ¿Por qué? Ya estaba muerto, no era necesario quebrarle los huesos para matarlo. Pero Juan, el único discípulo que estaba al pie de la cruz porque los demás estaban escondidos, Juan que estaba allí, dice, yo que lo vi, puedo testificar porque lo vi con mis ojos. A él no le quebraron hueso alguno. Y dice, y esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, donde dice, no quiebren de él hueso alguno. Adivinen qué Escritura estaba citando. ¿No? En Isaías no dice. La única Escritura que dice, no quebraréis de él hueso alguno, es cuando Dios da las instrucciones del Cordero Pascual en Egipto. Cuando Dios manda en Egipto a matar el Cordero de la Pascua, Dios dice, bueno, deben matarlo, una familia, si es grande, si son familias pequeñas, 2 familias, y deben comerlo, sacando la carne, pero no deben quebrar de él hueso alguno. ¿Se acuerdan que yo les conté que el Cordero no se quebraba los huesos? Bueno, Juan dice, ahí entendí, yo vi, estaba allí, entendí que Jesús era el Cordero de la Pascua. ¿Y saben lo interesante? Es que Jesucristo justamente fue muerto el día 14 del mes primero, a la misma hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual. O sea, Jesús murió en la hora, el día y el mes en que todo Israel estaba celebrando ¿qué fiesta? La Pascua. En el fondo, ¿qué celebraba la Pascua? A ver, ¿qué celebraba la Pascua? La liberación, ¿verdad? La salida de Egipto, bien, era como la fiesta de independencia. El día anterior ellos eran esclavos, pero ese día de la Pascua, después de comer el cordero, ellos gritaron, somos libres. Ellos eran libres. Entonces, fíjense ustedes que cuando Cristo murió en la cruz, toda la humanidad éramos esclavos del pecado. Y Satanás endureció su corazón como faraón para no permitir nuestra libertad. Pero cuando Cristo muere en la cruz, en esa Pascua, cuando Él vino a la tierra, en ese momento Él liberó a la humanidad del yugo de Satanás. No nos liberó de una esclavitud física, ¿verdad? Sino que nos liberó de la esclavitud del pecado. Porque el pecado es lo que utiliza el enemigo para esclavizarnos. Quiere transformar el pecado en un vicio, en un yugo, algo que no nos deje vivir, no nos dé libertad. Pero Cristo nos libertó en la cruz. Entonces, cuando una persona conoce a Jesús, lo acepta como su Salvador y se bautiza, el bautismo, dice la Biblia, que simboliza la salida de Egipto, simboliza la Pascua. Porque el bautismo, cuando nos sumergimos en el agua, simboliza que yo estoy muriendo como Cristo murió, y cuando salgo del agua estoy resucitando a una nueva vida. Y recuerda que Israel, después que comió el Cordero Pascual, cruzó las aguas, el Mar Rojo, ¿verdad? Así que todos nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en el fondo estamos aceptando que Él es el Cordero Pascual, que Él murió por mí. Entonces, si nosotros tenemos que las fiestas solemnes, como dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, dice las fiestas solemnes eran profecías compactas del plan de salvación. Si la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, que se celebra en el mes primero,
representa el primer hito de la era cristiana, la muerte de Cristo en la cruz. Y habían otras fiestas a lo largo del calendario. Y podemos nosotros ver, que obviamente no voy a dedicar el tiempo ahora, pero podemos ver al leer la Biblia, que cada fiesta del santuario tuvo un cumplimiento en la historia, representaba algo. Y justamente la última fiesta del año, 10 días después del Año Nuevo, se celebraba la fiesta cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y podía comparecer ante la presencia de Dios. ¿Y qué simbolizaba esa fiesta, les dije yo? El juicio final. Entonces, después del Año Nuevo, al final del año, ya comenzando uno nuevo, se celebraba una fiesta que representaba el juicio final. Entonces, la primera fiesta del calendario, la muerte del Cordero Pascual, representaba la muerte de Cristo en la cruz, en el siglo I. Pero la última fiesta representaba el juicio final. Y en este caso, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Bueno, aquí está lo interesante. Y esto es lo que querían los hermanos que yo dijera. ¿Lo alcanzo a decir o ya se fue el tiempo? ¿Lo digo? Ya lo decimos. Hay una profecía en la Biblia que anuncia en qué fecha iba a comenzar el cumplimiento real, histórico, de esta fiesta o ceremonia que se celebraba todos los años. Porque así como los israelitas en el santuario celebraban todos los años la fiesta de la Pascua, a veces los niños le decían, ¿y qué simboliza esto? No, tiene un cumplimiento histórico nomás que salimos de Egipto. ¿Pero no simbolizará algo importante en el futuro? No tengo idea. Pero saben que la fiesta que celebraban todos los años, la Pascua, no era un rito más, estaba anunciando un gran evento histórico que ocurrió no todos los años, sino una sola vez en la historia, la muerte de Cristo en la cruz. Y cuando venía la última fiesta del año, el día de la expiación, cuando el santuario era purificado, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, también, ¿verdad? Ellos lo celebraban todos los años, pero esta fiesta también representaba un evento que ocurriría en la historia, en el futuro. Veamos lo que dice allí Daniel, capítulo 8, Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. A ver si lo buscamos. Daniel capítulo 8, 13 y 14. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Ya, miren qué interesante. Daniel, un profeta que vivió 600 años antes de Cristo, dice la Biblia que él tiene una visión. Ve varias cosas, pero por tiempo no las vamos a ver todas. Pero en algún momento dice que veo 2 seres santos, 2 ángeles, uno frente al otro. ¿En qué lugar había 2 ángeles, uno frente al otro? En el arca. Ahí habían 2 ángeles, uno frente al otro. Bueno, Daniel vio algo parecido al arca. 2 santos también, uno frente al otro. Y Daniel inmediatamente se acordó ¿de qué? Del arca del pacto. Hoy nosotros tenemos ángeles en todas partes. O sea, no me refiero a los ángeles reales, sino dibujos, pintura en internet, en las Biblias, en libritos para colorear. Los ángeles son comunes representarlos, pero en el pueblo de Israel solamente había un lugar en el cual habían ángeles esculpidos. Solo un lugar. Era el arca del pacto, donde habían 2 ángeles esculpidos. Entonces ahora en visión ve 2 ángeles, pero reales. Ya no escultura. Ve 2 ángeles, uno frente al otro, y ellos están hablando. Y uno pregunta, ¿hasta cuándo? La pregunta ¿hasta cuándo? Siempre tiene que ver con una situación desesperada que queremos que termine.
Y la pregunta es, ¿hasta cuándo durará la rebelión, la persecución y varias cosas malas? Y el otro responde, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Y saben qué día era purificado el santuario de Israel? En el día de la expiación, en la fiesta de fin de año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se paraba frente al arca y asperjaba la sangre del chivo expiatorio. En ese día el santuario terrenal era purificado. ¿Y qué representaba esto? El juicio final. Entonces, cuando los dos ángeles conversan en la visión profética de Daniel, uno pregunta ¿hasta cuándo? Y el otro dice hasta 2300 tarde y mañana. Luego el santuario será purificado. Se está refiriendo al santuario celestial, el real, porque el santuario que Dios mandó construir acá era solamente una figura, una sombra de una realidad celestial, el santuario donde Dios mora. Y ese santuario, Cristo entró al santuario celestial, lo leímos delante, ¿verdad? Con su propia sangre, en el año en que Él murió en la cruz, después de resucitar, hace 2000 años atrás. Pero en algún momento de la historia, nosotros esperábamos que Él entrara a qué lugar? Al Santísimo, frente al arca. Y Daniel 8:14 nos dice, pasarán 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Yo no sé si tienen alguna imagen donde aparezca un gráfico allí con las fechas. Si no hay, no importa, pero si encuentra alguno, sería bueno. Aquí nos está diciendo que pasarán 2300 años desde el tiempo de Daniel para que el santuario sea purificado. ¿Y cuándo se cumple esto? Esos 2300 años nos llevan al año 1844. En 1844, Cristo en el santuario celestial pasó del lugar santo hasta el lugar santísimo. Eso quiere decir que en 1844 comenzó ¿qué cosa? El juicio final. En 1844 comenzó el juicio final. ¿Eso significa que todos estamos juzgados? No. La verdad es que el juicio final en el santuario terrenal era un día, pero en la historia es un periodo que concluirá con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo terminaba el día de la expiación? Terminaba con la venida del sumo sacerdote al pueblo que estaba esperando fuera del santuario. Él estaba en la presencia de Dios, el sumo sacerdote, y cuando él salía, significa que Dios había limpiado a su pueblo, los había perdonado de todos los pecados del año. Por lo tanto, era una buena noticia la venida del sumo sacerdote desde el santuario. Bueno, cuando termine el juicio que comenzó en 1844, Cristo vendrá desde la presencia del Padre, desde el santuario, vendrá a esta tierra a buscarnos. Bueno, ahí tenemos un esquema, vamos a usar este de acá. Por tiempo no vamos a explicar todas las fechas, pero algunos ya las conocen, otros no, pero habla de un decreto en Daniel 9 que iba a dar comienzo al periodo. Ese decreto fue dado el año 457 a.C. y eso, sumando 2300 tardes y mañana, es decir, 2300 años, nos lleva al año 1844, cuando Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo para comenzar el juicio final. Eso significa que Cristo puede venir en cualquier momento porque ya estamos viviendo en la última etapa de la historia. De todas las fiestas del santuario que representaban eventos históricos, estamos en la última. Después que se hacía el día de la expiación, ahora venía lo que se llamaba la fiesta de las cabañas, donde todos vivían juntos, ya limpios, sin pecado. Y Jesús dijo en Juan 14, yo me voy al cielo, pero les prometo que voy a preparar moradas para ustedes. Y si me voy, vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes puedan vivir conmigo. O sea, lo que representaba la fiesta de las cabañas después de este día de juicio.
Un punto más quiero aclarar, y es que cuando nosotros decimos juicio, se nos ponen los pelos de punta, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo lleven a un tribunal? A ver, a nadie. Si nos llegara una situación, comparezca ante el juez. Yo creo que nos comimos todas las uñas, ¿verdad? Pero bueno, eso es ahora, en Occidente, pero en el mundo antiguo, en la Biblia, en los tiempos bíblicos en Israel, el juicio era algo que todos anhelaban. Era como el sueño de toda la vida ser juzgado. Un momento ideal. David, ¿han leído los Salmos? David cada vez que tiene un problema le dice, Señor, júzgame. Quiero comparecer ante el juicio. Por favor, júzgame. ¿Cuántos de ustedes oran diciendo, Señor, júzgame? Pocos, ¿verdad? Porque hoy en día un juicio es algo malo, pero en los tiempos bíblicos el juicio era bueno. ¿Saben por qué? Porque el juez fue puesto en Israel no para condenar al culpable, sino para defender a la víctima. Cuando había una persona tan débil económicamente, materialmente, físicamente, que no podía defenderse ante un opresor más poderoso, y esa persona entonces, como era más débil, podía recurrir a la persona con mayor autoridad, al juez. Y el juez defendía a la víctima. Supongamos, ¿cómo se llama usted, hermano? ¿Marco? Marcos. ¿Y hermano? María José. Supongamos que el hermano Marcos le robaba algo a la hermana María José. Supongamos, ¿sí? Entonces la hermana iba a defenderse, pero el hermano, que es varón, es más fuerte, la hermana no podía y le volvía a robar. Y le volvía a robar. Y no tenía quien la defendiera. Entonces en algún momento ella iba para que el juez la juzgara. Pero no iba a denunciarlo a él diciendo, júzguenlo, llévenlo a tribunales. Sino que decía, por favor, quiero que me juzguen. Entonces la persona, la víctima, era llevada a tribunales, comparecía ante el juez, era juzgada, y ser juzgado significaba ser vindicado, ser defendido. Jesús contó una parábola en el Evangelio de Lucas, donde dice que había un pueblo donde vivía una mujer viuda que no tenía ningún pariente, nadie que la defendiera. Era una pobre viuda desamparada y tenía un enemigo, un adversario que siempre le hacía problemas. Entonces, ¿a quién recurrió la viuda? Al juez. Pero dice que ese juez de esa ciudad era injusto. ¿Puede haber un juez injusto? Bueno, puede haber. Pero ¿a quién más podía recurrir una viuda si no tenía esposo? A nadie. Entonces iba al juez y le decía, júzgame de mi adversario. Y él, como era injusto, no tenía ningún interés en ayudar a nadie, le cerraba las puertas. Pero la mujer sabía que el único hombre que podía defenderla era él. Entonces todos los días golpeaba, júzgame, por favor, júzgame. Hasta que finalmente el juez le dijo, ya, le mandó la citación, hoy te voy a juzgar. Y la mujer saltaba de alegría porque la iban a juzgar. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando estas fiestas representaban un juicio, no significa que va a ser el día cuando Dios va a buscar un pecado en nosotros para condenarnos. Si Dios quisiera condenarnos por un pecado, en realidad tenemos de sobra. Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ninguno justo, ni uno solo. Si Dios quisiera buscar motivos para condenarnos, le sobrarían motivos. Pero la verdad es que todos los pecados que nosotros hemos cometido, si aceptamos a Cristo como Salvador, Cristo pagó nuestra deuda en la cruz hace 2000 años atrás. Nuestra deuda está pagada al contado. Es un cheque en blanco que sobra gracia para el perdón. Entonces, si yo no acepté a Cristo, ahí sí debo temer al juicio. Porque yo puedo ser muy santo, pero basta con un pecado y ya no puedo reclamar el cielo como heredad, ¿verdad? Pero como Cristo murió en nuestro lugar y nosotros lo aceptamos como nuestro sustituto, como el chivo expiatorio, Él expió, pagó mi deuda. Él murió por mis pecados. Jesús no murió porque fuera ladrón, mentiroso. No, Él murió por nosotros.
Y como yo lo acepté, entonces cuando mi nombre pase por el juicio, yo voy a estar acá y mi nombre va a pasar allá. El que se va a poner de pie va a ser Jesús. Y Satanás va a leer toda la lista de mis pecados. Va a decir robó, mató, etcétera, etcétera. Y va a leer una lista de pecados. Yo reclamo a Héctor para el infierno, que se pierda para siempre. Y Cristo va a decir, bueno, él merece el infierno, merece morir. Pero miren mis manos. Yo pagué la deuda de él. Ya morí. Héctor murió en mí. Cuando él me aceptó como el chivo expiatorio, como sustituto, significaba que lo que yo morí 2000 años atrás, morí por él también. Entonces Cristo va a decir, Héctor es digno del cielo. Se lo tiene ganado. ¿Porque predica, porque va a la iglesia? No, sino porque Cristo pagó el precio por mí. La entrada es gratis, pero alguien pagó, ¿verdad? Y eso era lo que Dios quería enseñar con el santuario. Y lo importante, que nos quedemos con esto ahora, es que de todas las fiestas que se hacían en el santuario y que representaban distintos hitos de la historia de la salvación, estamos viviendo en el penúltimo hito, en el día del juicio, el día de la purificación del santuario, y después de esto viene la fiesta de las moradas o de las cabañas, y es cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve al cielo a habitar con Él en sus moradas. ¿A cuánto les gustaría vivir en la morada del Señor? Amén. Es tiempo de prepararnos, ¿verdad? Preparémonos para encontrarnos con Dios. Que Dios les bendiga. Bien, sin duda que la palabra de Dios expuesta así de esta manera nos nutre y nos deja bastante que reflexionar sobre nuestra preparación.